Muy buenos días. Pues hoy, día 13 de abril, el Museo de la Mujer les da la más cordial bienvenida a esta primera sección de todo un ciclo de conferencias relacionados con el arte feminista en conmemoración del Día Mundial del Arte. Es un honor para el museo recibir a la maestra Mónica Mayer, que es una artista visual, con sus 3 proyectos personales como verdaderamente protagonista del arte feminista en México. Bueno, pues, ¿qué les podemos decir? No nada más les damos la más cordial bienvenida a este centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre hombres, mujeres y hombres. Así que con mucho gusto, con un honor, me complace presentar a la maestra Mayer, que nace en 1954 y como todos los artistas de veras, es una artista inconforme con las definiciones del arte que ha desarrollado un enfoque integral en el que además de performance, dibujos o intervenciones varias, considera como parte de su producción artística el escribir, enseñar, archivar y participar activamente en la comunidad, cosa que la ubica en la agenda mundial, puesto que justamente este ámbito de comunicabilidad del arte con la comunidad es uno de los nuevos puntos de partida que impactan, que dialogan, que impulsan la relación del arte con la vida diaria. Recientemente, bueno, ella a nivel internacional es reconocida como una precursora y promotora sobre todo del arte feminista. Y podríamos decir que, entre otros logros, recientemente publicó el libro Intimidades o no, que tiene que ver con el arte, vida y feminismo, con una serie de textos que abarcan 4 décadas de sus escritos. Y afortunadamente, recientemente, el INBA, el Instituto Nacional de Bellas Artes, le otorgó la medalla Bellas Artes. Así que esto es un honor, porque además de todo es miembro activo del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Así que tenemos a toda una figura del arte feminista, así que es un honor y un gusto. Te cedo la palabra, Mónica, bienvenida. Gracias, es para mí un honor estar aquí. He participado varias veces a lo largo de los años con el Museo de la Mujer y me parece un proyecto muy importante, entonces siempre es un placer estar con ustedes nuevamente. Bueno, en primer lugar, yo misma estaba hace rato oyendo el título que le puse a esta conferencia, 3 proyectos personales, y la verdad es que son 3 proyectos que yo empecé, pero son colectivos y son participativos. Entonces esa es una parte muy importante de lo que es para mí el arte feminista. Empiezo un poco con esa definición que es realmente difícil de definir exactamente porque es algo cambiante. Además, para mí, el arte feminista es todo lo que cualquier artista que se asume como artista feminista define como tal. Y lo tiene que ir planteando y defendiendo sus ideas, o exponiendo sus ideas. Pero para mí, en lo personal, el arte feminista es algo que tiene que ver con la temática, que no necesariamente es exclusiva de mujeres o exclusiva de género. Creo que como mujeres podemos abordar muchas obras desde una perspectiva feminista. Son los objetivos artísticos y políticos que tiene el trabajo, son las formas de trabajo que cuestionan esta idea de genio que hay en el arte, como por ejemplo lo que les mencionaba hace rato, un trabajo en colaboración, un trabajo participativo, un trabajo más horizontal. Es la relación con el público, no como las artistas quienes proponemos, y el público está ahí muy sentadita nada más esperando a ver qué decimos, sino también una fuerte participación del público y encontrar también distintas maneras de distribuir el trabajo fuera de los circuitos tradicionales de galerías, de museos, etcétera. Entonces a mí me interesa jugar con estas cosas, me interesa un trabajo artístico en donde se mezclan el activismo, las ideas artísticas y la pedagogía, lo cual va cambiando la relación.
Les pongo este pequeño cartelito de 1976, porque es cuando empiezo yo ya de manera más firme y constante a asumirme como artista feminista y empezar a estudiar todas las posibilidades que daba tanto como artista como para entender la historia del arte y entender lo que es el arte mismo. Y es de una conferencia que doy con mis dos queridos maestros, Juana Gutiérrez y Armando Torres Michúa, en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, que me acompañaron porque yo estaba muy chavita y me daba mucha pena hablar ante público. Entonces, siempre los recuerdo con mucho cariño. Estudié en la UNAM, por cierto, en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. El primer proyecto del que les voy a platicar es del tendedero, que posiblemente han escuchado porque en los últimos años especialmente se ha convertido en una herramienta de activismo y se ha convertido en una herramienta artística y pedagógica. El primer tendedero que yo hice fue en 1978 en el Museo de Arte Moderno, en una exposición que era de artistas jóvenes haciendo estas cosas que eran muy raras en ese momento, como performance, instalación, videoarte, etc. Y el tema de la exposición fue la ciudad. Y yo ya participaba en ese momento en el movimiento feminista, en la coalición de mujeres feministas, en el grupo, el Movimiento Nacional de Mujeres, y ya estaba como muy imbuida en todas estas ideas. Entonces me ocurrió hacer este tendedero pensando en la ciudad y pensando cuál era mi relación con la ciudad y la violencia en el transporte público, la violencia en contra de las mujeres, las agresiones sexuales. Entonces hago este pequeño tendedero en el museo que tenía una pregunta que era: como mujer, lo que más detesto de la ciudad es... ni siquiera se me ocurría usar palabras de acoso, pero como acoso. Creo que ni siquiera tenía yo el vocabulario. Éramos tan poquitas feministas que pues estábamos trabajando a favor del aborto libre y gratuito y en contra de las esterilizaciones forzosas, y empezábamos a trabajar en temas como la violación. Entonces algo como acoso no era una de las consignas, y como les digo, creo que ni siquiera tenía yo el vocabulario. Pero fue muy interesante porque me salía yo y le preguntaba a las mujeres, pues, ¿qué es lo que detestas de la ciudad? Y entonces me decían, pues la contaminación, el tráfico, y les decía yo, ¿y no te choca que te manoseen en el transporte público? Sí, me molesta mucho, ponlo. Entonces el tendedero se convirtió como en una narrativa diferente que desnaturalizaba esas agresiones que sentíamos constantemente, que vivíamos constantemente, pero de las que nadie hablaba. Fue muy interesante porque ya en el museo se pusieron las cerca de 800 respuestas que hablaban de esta violencia, en su mayoría, no todas, pero en su mayoría, y otras mujeres llegaron y agarraban un papelito y escribían atrás. A mí ni siquiera se me hubiera ocurrido hacer un tendedero participativo adentro de un museo, pero solita la pieza fue dándonos estas formas de trabajar. La siguiente vez que lo hice fue en Los Ángeles, porque yo me fui a estudiar a la escuela de arte feminista que había allá. Era la única escuela de arte feminista que había en ese momento. Y fue muy interesante porque participando con Susan Lacey en un proyecto que hizo en esta comunidad de Ocean Park para utilizar el arte, la contrata el gobierno local para utilizar el arte para disminuir la violencia hacia las mujeres en esta colonia, en esta zona. Entonces me parece que es pertinente hacer un tendedero, y desde un principio pues cambió, salió del museo y se fue a la calle, y ahí lo que sirvió mucho fue para, por ejemplo, lo poníamos ahí en la esquina de una cuadra y le tocábamos a las mujeres en sus casas y les preguntábamos si se sentían seguras en su comunidad y qué harían para sentirse más seguras. Y fue muy interesante porque muchas de ellas ni siquiera se conocían con las vecinas. Entonces era este trabajo que iba a abrir en la misma comunidad una discusión sobre la seguridad y sobre lo que pasaba. Al final las respuestas se pusieron en la biblioteca. La pieza se quedó muy tranquilita, como solía suceder con los performances cuando hacíamos este tipo de trabajos y se hacían una vez y nunca se volvían a hacer, hasta que me lo pidieron en 2007 para esta gran exposición de arte feminista que hubo en Estados Unidos. Y pues a mí no se me ocurrió más que pues poner documentación. Me decían, pues tráete el tendedero. Pues el tendedero ya lo tiré hace mucho porque pues me cambié a un lugar más chiquito y no cabía toda la armatoste. Entonces pensé que nada más podía
poner documentación y ni siquiera se me ocurrió que se podía reactivar, que es la palabra que utilizamos ahora para cuando una pieza se vuelve a hacer en distinto contexto. En 2009 me la pidieron en la Universidad Iberoamericana, Karen Cordero, la historiadora del arte feminista, porque con sus alumnas estaba haciendo una exposición que precisamente hablaba de la revolución y la independencia que estaban por celebrarse, el centenario y el centenario, y cuestionaba el papel de la mujer, cuestionaba lo que había sucedido. Entonces, en esta exposición, que se llamó Sin Centenario ni Bicentenario, me invitan a hacer el tendedero y lo hacemos de nuevo, pero como la primera reactivación. Y ahí no se me ocurrió nada más que poner, bueno, pues cuáles son las ventajas de ser hombre, de ser mujer. No había todavía la discusión que hay ahora de acoso en todos los medios y de violencia hacia las mujeres. Y pues fueron simpáticas las respuestas: no parir, poder hacer pipí parado, no pagar el antro los jueves, etcétera, etcétera. Pero yo sentí que no había funcionado, porque una pieza como esta es 90% su contexto y 10% lo que una puede proponer. Para cuando me invitaron ya en 2015 a hacerlo nuevamente en Colombia, dije yo, por favor, yo necesito llegar y primero tener un taller con artistas y activistas para definir cuáles van a ser las preguntas de ese tendedero. Y en función de eso, ¿dónde vamos a ir a obtener respuestas? Eso fue muy interesante porque, por ejemplo, una de las preguntas que pusieron ellas mismas, dejen ver, fue ¿cuándo fue tu primer acoso? Acababa de salir o estaba por salir, no recuerdo bien, ese hashtag que fue tan importante para hablar de los primeros acosos. Y a mí me impactó mucho porque las respuestas ante esta pregunta eran a los 6 años, a los 12 años, a los 8 años, en el camión, en mi casa, en la escuela. Y era tremendo, ¿no? Escuchar qué tan temprana empieza la violencia hacia las niñas, hacia las jovencitas. Y yo misma me acordé de un par de veces de niña que me habían manoseado en la calle teniendo 8 o 9 años, o en el cine, que el tipo de atrás me metía la mano. Y cómo yo sentí vergüenza de que eso me hubiera pasado, cuando el que tenía que haber sentido vergüenza era el imbécil que se había atrevido a manosear a una niña chiquita. Pero nunca caí en cuenta que esto era una respuesta que tenían muchas mujeres en este tendedero también. Como aparte que nos habían agredido, sentíamos vergüenza. Y yo, por ejemplo, en ese momento, pues no le dije nada a mi mamá, que iba conmigo caminando en la calle, pues porque tenía miedo que el tipo le pegara o le hiciera algo a mi mamá. Entonces, desde que empecé con los tendederos, cada uno me ha ido enseñando algo distinto y he aprendido la interacción con distintas mujeres y algunos hombres, no muchos, pero algunos, y viendo cómo es distinto en cada contexto. Algo muy lindo que pasó es que Zinaida Quiñones, una maestra, también empezó a tomar, y lo ha seguido haciendo todos los años, a hacer el tendedero dentro de su escuela secundaria y de una manera pedagógica. Ahí están las preguntas que ella le hacía a sus alumnos, alumnes y alumnas. Entonces me pareció muy interesante que agarrara también este otro formato desde entonces. Lo hice en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo en el MUAC, cuando tuve mi retrospectiva ahí en 2016. Y ahí fue muy interesante porque la exposición duró 6 meses, entonces había la posibilidad de hacer muchas actividades, muchas acciones, muchas reactivaciones con este trabajo. Ahí están algunas de ellas, ¿no? Ahí las preguntas fueron que han acosado en la escuela o universidad de entrada. Evidentemente es en un momento previo a que se dieran los tendederos de denuncia y que hubiera la enorme actividad y protestas de las jóvenes en tantas facultades que las han cerrado, que han exigido poder estar en una universidad libre de violencia. Y pues pusimos la pregunta. A mí me impresionaba mucho que en ese momento incluso venían mamás cuyas hijas estaban en las prepas de la UNAM y me decían, es que ya me
ya nos quejamos en la prepa y no nos hicieron caso, y nos quejamos en la UNAM y no nos hicieron caso, y no sabemos qué hacer porque hay este maestro que acosa a las chavas, y no encontraban respuesta a sus inquietudes, a su enojo, a su protesta, ¿no? Otra de las preguntas fue alguna vez ¿cuándo fue la primera vez que te acosaron? Y empecé a poner preguntas como, ¿qué has hecho? ¿Qué harías en contra del acoso? Un poco para no quedarnos en el papel de víctimas nada más, para socializar la información que tenemos sobre qué se puede o qué hemos hecho en distintos casos, y también para que se involucraran los hombres. Algunos se han involucrado compartiendo sus propios acosos, que resulta más difícil que lo compartan. Lo han hecho algunos, pero les ha costado mucho trabajo. Y otro para que también se involucren pensando en qué pueden hacer para acabar con esta situación, porque pues evidentemente, si no lo hacen directamente, en muchos casos siguen el acoso que hay de fuera. Bueno, ven los packs, ven las fotos de las chavas, etcétera, etcétera, y muchas veces no dicen y no se atreven a decir nada en contra de sus propios compañeros que están teniendo actitudes violentas hacia las mujeres. Algo que también fue muy interesante en este tendedero es que empezaron a tomarse las respuestas para hacer investigaciones, como lo hizo Mónica Benítez de la UAM, que escaneó todas las respuestas y ha sacado una serie de estudios, ha comparado el tendedero en Argentina con el tendedero en México y uno en Estados Unidos, y cuáles son las palabras que más surgen en cada uno y qué tipo de información arrojan estos pequeños archivos. En cuanto a, no es una encuesta el que te diga la edad, etcétera, del nombre de la persona, pero es una encuesta que permite permite reunir un montón de otras informaciones que también son muy importantes. Entonces, eso ha sido un proceso interesante que se está dando cada vez más, de cómo utilizar las respuestas de los tendederos. Lo hice también ese mismo año con Amnistía Internacional, ahí verán, está en frente de Bellas Artes, y se ve la Torre Latino, y pues los colores son rosa y amarillo, que es el color de Amnistía, y rosa, que les pido yo muchas veces cuando lo hacen, que dejen, aunque sea unas hojitas rosas, como referencia histórica a una pieza. Porque evidentemente, si lo hiciera hoy, seguramente sería muy diferente, seguramente los colores no serían rosas, sino serían verde y morado, pero se me hace también importante recordar esta época en la que estábamos apenas hablando de la importancia de lo que habíamos contribuido las mujeres, aparte de plantear que podíamos hacer todo y debíamos estar involucradas en todas las áreas de la sociedad. Entonces, me parece que es una huella que va quedando por ahí. Uno de los que más me ha impresionado es en la Facultad de Psicología de la UNAM, donde fui a dar una plática y luego íbamos a hacer un tendedero, y pues antes de empezar la plática les digo, espérenme tantito, voy al baño, y que me voy encontrando botones de auxilio en los baños de la Facultad de Psicología. Y pues la pregunta en ese tendedero fue, ¿qué sientes estando en la facultad donde estudias y que tenga que haber botones de pánico? Que tenga que haber un botón de pánico, que yo entiendo que a lo mejor, al igual que el Metrobús y el metro, que están separados hombres y mujeres, es un paso que tenga que servir en un momento crítico, pero luego tiene que cambiar, y más en la universidad. Digo, si las universidades no son quienes nos van a dar las herramientas para cambiar este tipo de comportamientos violentos, a veces esta falta de respuesta nuestra, por un lado, y luego de ir a denunciar, de aprender a defendernos, etcétera, etcétera, porque nos educaron de una manera más bien a la defensiva que a responder ante las agresiones. Si las universidades no desarrollan los programas para que realmente los chavos, los maestros cuestionen su sexismo, cuestionen su violencia, pues estamos pegados como sociedad, que nadie más lo va a hacer. Entonces a mí me preocupa muchísimo, me interesa mucho lo que pase dentro de las universidades en términos de hacer proyectos y desarrollar
contenidos y desarrollar ideas y desarrollar información y conocimiento que lleve a cambiar la cultura, porque esto tiene que ser un cambio cultural que venga desde la educación para que sea real y sea permanente, porque si no, nos vamos y nos atascamos en un sistema punitivo que no lleva a que haya un cambio verdadero. Entonces, bueno, eso es algo que me preocupa muchísimo y que, pues bueno, yo ya sabía que pasaban estas cosas. Muchas veces pasé por la Facultad de Filosofía y Letras y afuera del baño había letreritos que decían, aquí violan, no entres sola. Y digo yo, bueno, con razón las chavas han cerrado las facultades. Con razón están exigiendo lo que están exigiendo. Y me parece muy necesario que realmente se escuche lo que están diciendo y lo que están exigiendo. Digo, por mencionar un caso que acaba de pasar en la UAM, donde cierran todas las, creo que son 5 de las instituciones, porque un chavo que ya había aceptado que había violado a una compañera, lo dejan libre porque fue una violación accidental. Y dice uno, bueno, pues lo mínimo que pasó es que cerraran todas las distintas UAMs por una cosa por el estilo. Entonces, si está tan grave dentro de las mismas universidades, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que cambie esta situación? Muchas veces que he hecho los tendederos, cuando me invitan, por ejemplo, de una institución cultural, lo que digo es que, bueno, pues, ok, yo hago el tendedero en el cual generalmente participan otras personas, como les dije. Estos no son proyectos personales porque están muy cerca de mi corazón, pero no son proyectos que haya hecho yo solita. Y invito a que se haga una exposición de las artistas, por ejemplo, en este caso de Culiacán. Se reúne, se hace esta exposición, Karen Cordero va a dar un taller, hace una curaduría, una exposición, y luego llego yo y hacemos el tendedero entre todas. Y, por ejemplo, está aquí el trabajo de Kutsi Salgado, que me conmueve mucho porque ella hizo un performance en el cual sale a la calle con una desnuda y con una hielero de Oxxo en la cabeza, pues porque cuando los narcos decapitan a la gente dejan las cabezas en hieleras de Oxxo y así aparecen. Se arma un escándalo, porque cómo anda una mujer encuerada caminando por la calle, pero cómo es que no les da horror que a cada rato aparecen cuerpos de mujeres tiradas en los ríos y todas enlodadas o cabezas, ¿no? Después concluyó la pieza haciendo este performance ya en la galería, en el cual se cubre de lodo, como las mujeres víctimas de feminicidio, ahí se ven las piedras del río, y le pide al público a que la limpie y vaya colgando este lodo en los paliacates. Bueno, a mí este tendedero que estaba montado exactamente enfrente del mío me conmueve más que los míos y me parece un diálogo pues, increíble y muy conmovedor para hablar de toda esta problemática. Lo hice también en Tuxtla Gutiérrez, ahí ven la respuesta de una de esas niñas que estaba sentadita y nos acompañó después por todo el parque a conseguir respuestas y nos decía, esos dos ya se les olvidaron y tienen que ir a preguntarles. Pero una cosa que fue muy importante para mí en este tendedero es que también se hizo una exposición y todas las artistas trabajaron en obras colectivas. Las dos que se ven del lado derecho son parte. Y también se hizo un archivo del movimiento feminista en Tuxtla Gutiérrez. Y algo que me ha parecido muy importante es que posteriormente algunas de las participantes en esta exposición que hicieron el tendedero, que sabían de qué se trataba y están en la universidad, cuando las chavas han hecho sus tendederos, lo que ellas han hecho es tomar las respuestas para cambiar los protocolos dentro de la universidad. O sea, hacerlos no como se nos fue ocurriendo, sino realmente basados en cuáles son las problemáticas que están enfrentando las jóvenes que, bueno, en Tuxtla han llegado hasta el feminicidio, ¿no? Lo hice en Estados Unidos, en esta otra gran exposición que hubo de arte feminista. Y yo creía que ahí en una exposición de arte feminista en Los Ángeles, pues no se iba a llenar. Se llenó el tendedero igual, en 3 horas ya estaba lleno, aunque había más respuestas de qué es lo que has hecho o qué harías, y mujeres diciendo que participaban en colectivos y que habían formado grupos, etcétera.
De todas maneras, se llenó inmediatamente, porque pues tendrán mucha fama de machistas los latinoamericanos, los mexicanos en particular, pero se da en muchas culturas de diferentes maneras todo el tiempo, ¿no? Me invitaron también a hacerlo a Estados Unidos, al National Museum of Women in the Arts, y ahí fue muy interesante porque querían que trabajara primero con mujeres que viven en un albergue para mujeres que han sufrido violencia, y para mí fue muy complicado porque, pues, ¿qué les voy a decir yo a ellas de violencia? ¿Cómo se los voy a plantear? Ellas han vivido la violencia extrema, han reflexionado sobre ella y han hecho algo al respecto. Entonces lo que acabamos haciendo, mi hija y yo estábamos ahí, fue ir con cada una de ellas, hablándoles y preguntándoles, ¿tú qué quieres preguntar? Y ahí salió una pregunta muy linda, porque fue, ¿cómo recupero mi felicidad? How do I recover my joy? Que decía yo, ay, ven nada más, a mí nunca se me hubiera ocurrido, viniendo de la sociedad judeocristiana de la que vengo, cuando mucho quisiera que sanáramos y que dejara de haber violencia, nunca se me había ocurrido pensar en cómo recuperar mi felicidad. En ese viaje también trabajé con una organización de mujeres latinas, migrantes, y si ven en el tendedero de abajo del lado izquierdo, hay unos papelitos que quedaron en blanco. Entonces eso era para llenarlos por las mujeres que no pueden hablar, que no pueden hacer una denuncia, porque estando como migrantes, pues no van a ir a denunciar porque acaba todo el mundo en el bote o los sacan del país, etcétera, etcétera. Entonces era también entender cómo pues no siempre es fácil, cuáles son los problemas para denunciar, y especialmente las mujeres que están, las migrantes que están allá y cuyos papeles no están en orden, pues no pueden darse el lujo incluso de defenderse en contra de las agresiones de hombres, ya sea de su comunidad o de otras comunidades. Al final fue muy lindo para mí porque organizan en el museo una conferencia y al final se hace esta cena enorme, y llegaron tanto las participantes del colectivo de mujeres latinas como las mujeres de House of Ruth, y fue interesante porque ninguna de ellas había ido nunca al museo. Entonces ahí está esta zanja enorme. Las latinas no habían ido porque creían que les pedían su identificación para entrar al museo, y pues no podían, ¿verdad? Y las artistas de House of Ruth, pues también. La comunidad afrodescendiente, mujeres muchas veces en una situación económica difícil, no sienten que los museos sean un lugar que está abierto para ellas, no sienten que son lugares a los que son bienvenidas, que creo que en general pasa en muchos museos, aunque algunos hacen todo lo posible por abrirse a otros grupos y a otras comunidades, no siempre sucede. Entonces para mí fue un enorme orgullo que llegaran al museo, que se sintieran con la confianza de ir a ver cuál había sido su participación. En Argentina lo hice y fue muy interesante porque fue en un taller con artistas, maestras de nivel preparatoria, que son las que se llaman normales allá, y activistas. Y lo hicimos en el barrio de La Boca, con una organización que se llama El Trapito, con quienes salimos a la calle a pedir respuestas. Y fue muy interesante porque las maestras después lo repitieron en su escuela, y le pidieron a las alumnas y alumnos que salieran a la calle a obtener respuestas, y llenaron su tendedero. Lo más conmovedor para mí fue que 2 meses después, las chavas que habían hecho el tendedero me escribieron y me dijeron que en una prepa que estaba muy cercana a la de ellas, habían asesinado, se había suicidado una chica trans por todo el bullying que le hacían, y que ellas querían hacer un tendedero en apoyo. Entonces, que si les daba permiso, les digo, claro que sí, en lo que yo las pueda ayudar, en como quieran, ¿no? Y abajo del lado derecho las vemos, las invitamos cuando se presentó este trabajo, cuando se presentó las invitamos a que ellas hablaran y compartieran su experiencia. Lo hicimos en la Escuela Moderna Americana. Aquí me invitaron las chavas de prepa que habían visto la exposición en el MOAC,
Y ahí fue muy interesante porque era un problema. Es un lugar privado, pero no es un lugar completamente privado. Es un lugar donde si, creo que está aquí la respuesta. Bueno, ahí está, perdí la virginidad por mi tío, no me pude mover en 2 días, me daba tanto asco que no comí en 3. No puedes, es muy difícil que una chava vaya y ponga eso y todo el mundo sepa quién lo hizo. Es un espacio privado, pero es un espacio público. Entonces, también estaban preocupadas las chavas, ya estábamos en tiempos del Me Too, que fuera a haber denuncias y que la escuela se fuera a espantar, porque las escuelas luego se espantan mucho cuando hay denuncias hacia sus maestros, hacia sus estudiantes. Entonces lo que decidieron fue hacer esta caja donde se meterían todas las respuestas y ellas las colgarían después las respuestas y las que fueran denuncias las entregarían directo a las autoridades que en ese momento se comprometieron a hacer algo al respecto. Ahí están las distintas respuestas de las preguntas que ellas decidieron tener. En India lo hice y decía yo, ya quisiera poder hacer uno que no sea siempre de acoso. Acababa de hacer el temblor en México del 17, en la región en donde era la exposición. Había habido unas inundaciones tremendas. Entonces dije, bueno, ¿por qué no planteamos aquí qué te dio y qué te quitó el terremoto y allá qué te dio y qué te quitó las inundaciones? Y se hicieron estos papelitos, ya estábamos listas para empezar y 15 días antes de que se inaugurara, renuncia uno de los altos funcionarios de la Bienal de Kochi porque lo acusan de acoso sexual. Entonces dije, no, pues es que no podemos evadir este tema. Y también se puso una pregunta de violencia sexual, porque pues no, lo último que quería yo es que se viera como que estábamos tratando de evadir esa pregunta en un momento tan fuerte para la misma, tan sacudidor para la misma Bienal. En Japón se hizo el tendedero y ahí fíjense que en la ciudad en donde fue, que fue en Nagoya, donde fue esta trienal, a ciertas horas el metro también lo separan entre hombres y mujeres. Y les preguntaba yo, viniendo de México, bueno, ¿y por qué separan a los hombres y a las mujeres a cierta hora, a las horas pico? Pues es que hay algunos desviados que agreden a las mujeres, y les decía yo, hijos sanos del patriarcado, si fuera uno que otro, no tendrían que cerrarlo constantemente y separar a hombres y mujeres. Es un problema constante. Pensando en que Japón es un pueblo muy privado, quienes hicieron la museografía optaron por un diseño como laberíntico del tendedero, que tenía espacio para que la gente pudiera escribir en privado y poner sus respuestas sin que todo el mundo las viera. Bueno, pues esto se llenó de volada. Nada de que la gente no quería compartir, se llenó de volada. Pero luego sucedió que parte de la trienal había una exposición de obras previamente censuradas, entre ellas una pieza que es una escultura de una mujer sentada junto a una silla vacía, que es de 2 artistas de Corea, y hacen esta pieza porque le están exigiendo al gobierno japonés que le pida una disculpa pública a lo que llamaban a las mujeres de confort, que son a las mujeres coreanas y japonesas que el gobierno japonés se llevó para servir básicamente de prostitutas del ejército japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ellas ya creo que no vive ninguna, pero Corea sigue exigiendo una disculpa pública y Japón no se la quiere dar. Entonces, esta escultura, se arma un escándalo, hay amenazas en contra del museo que lo van a quemar y la Bienal decide por seguridad cerrarlo. Los artistas latinoamericanos entendíamos perfectamente bien que esto era un caso de censura y decidimos cerrar nuestras obras mientras no abrieran de nuevo esa exposición. Yo como lo hice fue bajando las respuestas, se guardaron y poniendo papelitos de los abiertos en el piso y una explicación de por qué estaba cerrada. Pero entonces los artistas que estaban en Japón me pidieron hacer un tendedero en donde le preguntaban a la gente sobre la libertad de expresión. Y hacen ellos este tendedero justo afuera de donde se había censurado la exposición. Yo siempre este tendedero le digo que es el tendedero mutante, porque fue cambiando completamente. De ahí surgió un grupo, varios de los grupos con los que he trabajado han seguido haciendo tendederos después, pero el de Japón lleva
3 años seguidos sin parar, y empezaron haciendo los tendederos estas manifestaciones que son las flower demonstrations, las manifestaciones de la flor que han hecho en distintas ciudades, en donde lo que hacen es pedirle al gobierno que cambie las leyes, porque para que metan a un hombre a la cárcel por violencia hacia una mujer, por violencia sexual, ella tiene que probar que hizo todo lo posible por defenderse. Así haya sido una niña de 6 años y su papá la haya violado, o así haya sido una mujer que amenazaron con una pistola. Hablando, digo, aparte de que hay muchísimos otros casos y circunstancias muy difíciles. Entonces ellas han seguido utilizando el tendedero en distintos lugares. Una de las que más me duele es esta que fue en Morelia, en donde se pregunta, conoce una mujer que haya sido asesinada o desaparecida o asesinada, y hubo muchas respuestas que sí, y muchas de estudiantes de la UAM. Entonces, pues no sé, a mí me parte el alma esta situación, entiendo perfectamente bien el enojo de las mujeres, entiendo perfectamente bien, aunque me gustan mucho los monumentos históricos, entiendo perfectamente bien por qué los han pintado, entiendo perfectamente bien por qué hay una toma de la glorieta, de ex glorieta de Colón, ahora glorieta de las mujeres que luchan, hablando de este problema que cada vez es más grande, que son 11 feminicidios diarios, etcétera, y parece que no encontramos soluciones para esto. En Estados Unidos el tendedero se hizo. En Indiana me pidió un grupo, un colectivo muy curioso, porque son mujeres demócratas y republicanas que se juntaron cuando llegó Trump al poder para trabajar juntas en contra de la violencia hacia las mujeres. Entonces me piden que vaya yo de un taller, les doy un taller y después se van a todos los condados de su estado a hacer tendederos para reunir respuestas y llevarlas al Congreso local para que cambiaran las leyes de consentimiento. ¿Qué es lo que se considera consentimiento y qué no se considera? Entonces me parece muy interesante el uso político que le han dado también. Pues como todos saben muy bien, el tendedero de alguna manera explotó, y hay los que yo he hecho, los que yo he acompañado, los que a mí me mandan información de un tendedero que se hizo en una prepa o en un Cebetis, y voy guardando la información. Y se han hecho también los tendederos de denuncia, que son un poco diferentes a los míos. Mis tendederos en general son anónimos, no son de denuncia. Y estos, pues evidentemente, creo que tienen varias influencias muy fuertes. Por un lado, formalmente mi tendedero, por otro lado, el Scratchy argentino, que es esta forma en la que se denunciaba a los genocidas cuando no se veía que había respuesta del gobierno. Tiene que ver con el Me Too, a mí me parece que es como un Me Too analógico, y tiene que ver con la acción directa del anarquismo y del anarcofeminismo. Entonces, están por todos lados los tendederos de denuncia. En Instagram mismo hay como 50 por lo menos de chavas de distintas instituciones educativas en general. Y parte de mi trabajo hoy en día es, cuando puedo y me invitan a hacer un tendedero, tratar de hacer ligas con las chavas que han hecho estos tendederos y hablar tanto de las problemáticas que han enfrentado como con las que quieren hacerlos, pasarles tips de asesórense con feministas si van a hacer un tendedero, cuídense porque puede haber represalias, puede haber violencia, ha habido en muchos casos, y cómo pueden hacer un tendedero, qué pueden hacer después con las respuestas, en fin, para plantear una serie de cosas que creo que se puedan hacer, ¿no? En Chihuahua, por ejemplo, fue interesante porque lo hicimos en la calle con la Escuela de Arte, y luego las mismas maestras y alumnas lo siguieron haciendo en distintas facultades de su universidad durante varios años, y me decían que era muy curioso porque hacían ellas el tendedero de la manera que lo hacemos, como lo hago yo, sin denuncia, y como a las 2 semanas salía un tendedero de denuncia. De alguna manera las chavas se sentían suficientemente fortalecidas para hacer sus propios tendederos, sabiendo que iba a haber otras personas que las apoyaran, que creo que es muy importante, como pasó ahora en la
En la UAM también, que las estudiantes que cerraron tuvieron el apoyo de maestras, tuvieron el apoyo de exalumnas, ¿no? El tendedero también se ha saltado a otras temáticas, como esta, que es de la Iglesia Católica, que me pidieron hacerla y lo hicieron en Instagram, y luego diseñaron esta muy bonita, tuvieron tantas respuestas que una de sus participantes muy joven diseñó este tendedero que me decía que es más como una ola, que le picas y sale la respuesta, que se me hace muy, muy interesante. Al final hicieron algo que me gustó mucho, que terminaron su tendedero, hicieron una mesa redonda para analizar lo que había sucedido y las respuestas que estaban viendo. Eso se me hace sensacional porque les digo, cada una va aportando distintas cosas. En la glorieta de las mujeres que luchan hay un tendedero y este se me hace un tendedero muy importante porque, pues, por un lado se nos pide a las mujeres que denunciemos y por otro lado, a la hora de denunciar es imposible porque por muchas razones, o denunciamos y no pasa nada. Entonces lo hicieron con el hashtag yo denuncié pero y no denuncié porque, del cual también de las respuestas se han hecho ponencias para congresos. Y es muy importante porque se nos exige que denunciemos y que esa es la manera de hacerlo y que no hay que hacerlo de manera violenta y con protestas, pero a la hora de ir a denunciar, pues a veces no pasa nada, hay revictimización, etcétera, etcétera. Entonces me parece que es muy importante también pasar a este otro nivel de, bueno, pues cambiemos eso también, cambiemos lo que está pasando en las universidades, cambiemos lo que está pasando afuera, en el sistema legislativo, porque evidentemente las denuncias o no se pueden hacer bien o no están funcionando como deberían estar funcionando. Algo que me gusta mucho es esta pieza de Isa Telles, que es una artista de Monterrey, y me gusta lo que dice porque dice, no existía todavía el movimiento Me Too, entonces escribir en el tendedero lo hice casi llorando, porque no había tenido tal sensación de sentirme acompañada en algo que me pinche hartar a diario. Entonces esto pues es lo que hace el tendedero, que de alguna manera es lo que hacen las manifestaciones también, que por un lado es una protesta y por otro lado es donde se crean redes, es en donde nos comunicamos, es en donde hablamos, es en donde compartimos. Entonces eso me gusta mucho. Hay un blog que se llama El Tendedero, en donde procuro ir subiendo todo. No siempre estoy al día, pero creo que es una información que es importante ir reuniendo. La siguiente pieza de las que les voy a platicar es esta visita. Hice un proyecto que se llamó Visita al Archivo de Ana Victoria Jiménez, que es feminista, activista de los años 70, fotógrafa, documentó todo el movimiento feminista. Gran parte de su archivo está en la Universidad Iberoamericana y porque no lo pudieron aceptar ni en la UAM ni en la UNAM, por cierto, ¿no? Y a partir de visitar su archivo, que es casi como mi archivo, ahí está Ana Victoria, que es la que tiene la mano alzada, y del lado derecho también. Y hice dos piezas, una de ellas fue Maternidades Secuestradas, en la cual pues yo me preguntaba, estoy en una de las fotos, en una de las manifestaciones, la primera que yo fui en 79 exigiendo aborto libre y gratuito de la Coalición de Mujeres Feministas, y éramos todas las feministas, esas éramos todas. Y entonces me planteo yo, bueno, ¿qué está pasando con la maternidad hoy en día? En la Ciudad de México ya era libre y gratuito, en otros lugares estaban mujeres en la cárcel por abortos espontáneos, como esta esquizofrenia en el país que ha habido. Y entonces convoco a un grupo de artistas y feministas a que hablemos del tema. Entonces nos juntamos y empezamos a hablar, y había las que eran más jóvenes y decían que había mucha presión en sus familias de que se casaran y tuvieran hijos, otras que habían decidido no tener hijos y de todas maneras les tocaban los cuidados con las personas más viejas o las mucho más jóvenes en sus familias, etcétera. Entonces, de esta primera reunión surgen otros grupos y cada quien convoca, por ejemplo, el de abajo a la izquierda era el grupo Los Escombros de la Maternidad, que eran mujeres que habían decidido no tener hijos y entonces de todas maneras les toca cuidarlos. O del lado derecho, mujeres que habían tenido abortos y aún siendo legal ya en la Ciudad de México, no se atrevían a hablar de estos temas, ¿no? Entonces fue muy interesante.
trabajar con ellas, y de ahí nos fuimos, hicimos un hashtag que estuvo en Twitter y en Facebook, preguntándole a otras mujeres cuáles son, qué es para ti, qué es una maternidad secuestrada. Y las respuestas fueron como 700, 800, y con ellas nos fuimos a hacer una manifestación al Zócalo. No éramos muchas, entonces ideamos esta jergarela, que es como una pasarela hecha de jerga, y empezamos a desfilar por ahí con todas las distintas respuestas. Cada quien podía traer varias, porque estábamos tratando de ponerlas todas, ¿no? Y entonces una maternidad secuestrada era desde embarazarme por no saber que existen los anticonceptivos, de morirse en una clínica clandestina, que me los quiten a mis hijos porque soy lesbiana, que yo misma piense que solo vivo para mis hijos. En fin, eran todas estas diversas respuestas que íbamos mostrando: violencia obstétrica, que me metan a la cárcel por un aborto espontáneo, y las íbamos mostrando en esta pequeña manifestación, en la cual pues evidentemente también había el que el gobierno me quite a mis hijos porque ellas o ellos se organizan por un mundo mejor, hablando de todos los desaparecidos y desaparecidas desde los años 70, ¿no? Entonces, se hace esta pieza, hay performances ahí también, y al final pues quitamos los globos que traíamos, los tronamos, las panzas estas, y decimos no a las maternidades secuestradas. Que yo de hecho creo que el día que todas las maternidades sean voluntarias, en buenas condiciones y felices, es porque ya no hay problemas en el mundo. Pero todos los problemas nos atraviesan en los cuidados y en la maternidad. La pieza se hizo en Argentina posteriormente, durante una manifestación, y ahí el nombre cambió un poco, se fue no a las maternidades en tensión, porque maternidades secuestradas con la violencia que sufrieron de desapariciones y de asesinatos durante la dictadura, pues creían que no iba a funcionar, iba a evocar otras cosas. Ahí la manifestación se hizo durante una manifestación, fuimos un contingente. La otra pieza que les voy a platicar, la última, es Archiva, Obras Maestras del Arte Feminista en México, que viendo el archivo de Ana Victoria también me preguntaba yo, bueno, ¿qué pasó, no? ¿Cómo vas a cualquier librería y ves los grandes libros de historia del arte y siempre son de hombres blancos, europeos, y uno que otro de otro lugar? Pero rara vez hay mujeres y rara vez hay latinoamericanas. Entonces yo me planteé y dije, pues me voy a hacer una archivita, que es la carpeta que traigo en las manos, que son 78, creo, obras de 72 artistas que se asumen como artistas feministas, o que no les da miedo, que no se han nombrado a ellas mismas artistas feministas, pero no tienen problema. Y entonces empiezo haciendo la pieza, hago la carpetita, que por cierto le doné al Museo de la Mujer, deben tener ahí la copia. Hice un taller ahí también sobre Archiva, tuve una exposición en la cual se presentaron estos materiales. Les digo que he hecho varias cosas con el Museo de la Mujer, y me fui a dar una plática y a mostrar la Archiva a los dos lugares que se me hacían que menos les interesaba el arte feminista. Entonces, por ejemplo, ahorita a mí me conmueve mucho que del Museo de la Mujer hayan organizado un ciclo sobre arte feminista, porque generalmente no había sido considerado en la mayoría de los espacios feministas que el arte feminista fuera importante e interesante. Creo que ha cambiado además mucho a partir de piezas masivas internacionales como lo de las tesis, el tendedero, con la intervención, con grafiteando los monumentos, que el arte feminista se ha volcado de una manera tremenda. Yo sentí en ese momento, me fui al encuentro feminista de 2013, que el arte la veían las feministas, en su gran mayoría, como algo que hacemos ya que nos cansamos de hablar de cosas serias en el encuentro. Entonces, al final de todos los días había que la obra de teatro, que el rap, que no sé qué, pero era el arte feminista entendido como entretenimiento, no entendido como una parte básica y fundamental del feminismo, que yo creo que es, y creo que el arte feminista es fundamental
para el feminismo, porque lo que estamos tratando de cambiar es la cultura. Y una de las herramientas para cambiar la cultura es el arte, porque tiene claroscuros, porque habla de distintas cosas, porque mezcla lo personal, porque muchísimas razones, ¿no? Entonces, pues dije, pues vamos a la buena, vamos a platicarles de esto. Y me llevé mi archivita, y entonces a la hora del descanso les platicaba yo, mira, tú que estás trabajando esta temática de violencia, hay estas artistas que han trabajado el tema y te podía servir y podía ser útil y podía haber ligas. Entonces así estuve el primer día. El segundo día ya casi no me hacían caso, entonces me colgué las archivas por todos los lados, las fichas, y las anduve paseando. El tercer día, que ya iba a terminar el encuentro, pues me senté de plano afuera de la entrada, de donde tenían que salir todas y tenían que pasar por esa escalera, para que por lo menos lo hubieran visto y vieran que estaban todas estas fichas ahí presentes. El otro lugar que en ese momento me parecía que no le interesaba para nada el arte feminista eran los museos de arte contemporáneo. Entonces me tocó dar una plática en el MUAC, en donde, por ejemplo, en la biblioteca del MUAC había un libro de arte feminista que había presentado un artista años antes, y es todo lo que tenían. Nunca habían comprado ni obtenido ni nada, ningún libro de arte feminista. Ahí con ustedes en el Museo de la Mujer, la primera vez que vi no había nada. Ya para la segunda vez que fui ya había un cacho ahí en el maravilloso centro de documentación que tienen, ya había más materiales de arte feminista, que yo espero que se vayan incrementando. Entonces me fui al MUAC, di mi conferencia, ya para entonces ya se había convertido en performance claramente. Les regalo algunos libros, como el que se ve abajo del lado izquierdo, les hablo de esta pieza y se las dono. Ahí está el curador, Cuauhtémoc Medina, recibiendo la archivita que ya se quedó ahí. Y me parece muy interesante porque también en los museos ha habido cambios. En estos últimos 10 años de que empezó esa pieza, tanto el feminismo ha aceptado mucho más al arte, como el arte ha aceptado mucho más al arte feminista, lo cual me parece muy interesante lo rápido que van cambiando las cosas y que vamos viendo cambios. No contenta con esto, me fui como a 30 diferentes universidades por toda la República a hablarles de Archiva, a presentárselas, a hablar de los procesos de invisibilización y autoinvisibilización de las artistas, porque a veces también pues, nos han educado para invisibilizarnos a nosotras mismas, para no ser suficientemente atrevidas a la hora de mostrar nuestro trabajo. Hay un estudio del artista Betsabe Romero, por ejemplo, que me interesa mucho, que dice que las becas de jóvenes creadores de lo que era el FONCA antes, se los dan proporcionalmente igual a hombres y a mujeres, pero lo piden mucho menos mujeres que hombres, siendo que según los propios estudios del CIEG, desde hace muchos años hay por lo menos el mismo número de mujeres saliendo de las escuelas de arte o más, y de todas maneras en los museos, incluso los del MUAC, cuando mucho hay 25% de participación de mujeres en los museos. Pero me preguntaba yo, bueno, ¿por qué las chavas no meten su trabajo? Pues porque tenemos esa educación que en todas las profesiones vemos, que no nos atrevemos a pedir un aumento, si nos retachan a lo mejor de una beca ya no la volvemos a pedir. Muchas veces no creemos que nuestro trabajo está suficientemente bien hecho o es suficientemente valioso. Entonces yo digo que uno de estos días yo me voy a hacer rica dando talleres de fortalecimiento de ego de feministas, de artistas feministas, para que se lancen con todo a mostrar su trabajo, a presentarlo, a exigir espacios, a guardar sus archivos y a entender que lo que estamos haciendo es importante. Entonces sí, ahí anduve por toda la República. Ay, se me pasó ahí doble. Bueno, Archiva está en la red. Para ahorita ya tenemos más de 13,000 visitas y lo pueden consultar. Este es más o menos Archiva. Es muy sencillita. Explica qué es. Está la lista de las artistas y
Luego empiezan pues las fichas muy sencillas. Ana Barreto, por ejemplo, hace este primer cartel en 1979, que es de los primeros carteles en contra de la violencia hacia las mujeres. Ana Victoria Jiménez con su propia obra, aparte de todo lo que documentó el movimiento feminista. Frutrejo, que hace este performance en el cual se casa ella con ella misma. Invita de hecho a toda su familia que creen que se va a casar y se casa con ella misma. Inda Sainz, que hace un trabajo basado en el trabajo de pintoras del pasado para recuperarlas. Liz Misterio, que hace performances que tienen que ver con la quinceañera y toda la construcción de este ritual social. Lorena Wolfer, que tiene muchísimas obras que abordan las temáticas feministas y de violencia hacia las mujeres, como esta de 2004, en la cual se marca en el cuerpo las heridas de muchas de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Lucero González, que, bueno, miembro del colectivo La Revuelta, el histórico colectivo feminista La Revuelta, y su trabajo como fotógrafa. Y también un poco hablar de, ahí se ven referencias, el Museo de las Mujeres Artistas, que el MUMA, que es un museo de mujeres artistas que funda ella y que ya lleva como 15 años funcionando, en el cual se junta el trabajo de muchas creadoras, colectivos como Madre Araña, que en ese momento había poquitos colectivos. Hoy en día sería casi imposible juntar todos los colectivos feministas que hay. Por cierto, hicimos una editatona de mujeres artistas el mes pasado para tratar de reunir más trabajos de colectivas de arte feminista que hoy abundan. Trabajos como el de Rodney Enciso, que se han hecho virales y muchas veces por ser virales se vuelven anónimas. Entonces, como es importante también rescatar la autoría. O trabajo de alguien como Susana Campos, que es de las mujeres que empiezan en los años 70, 80 a organizar exposiciones de mujeres artistas, cuando eso era una acción muy radical. Era muy radical y no se veía casi en ningún lado. La archiva, bueno, pues la pueden consultar, como les digo, ahí en la red. Se ha reactivado en varias ocasiones, se ha presentado a manera de exposición, se ha puesto como instalación que el público puede acercarse y verla, a manera de performance. Ahí en la foto del medio estábamos Karen Cordero, María Laura Rosa, ambas historiadoras del arte, especialistas en arte feminista, y yo, y llegaba el público y nos decía, ay, mira la ficha, pero ¿qué más me puedes contar de las artistas? Y nos platicábamos de esto. Y se ha activado también haciendo archivos, como por ejemplo en Chile, con las artistas chilenas, invitando a mujeres a hacer sus propias archivas y reunir información. A diferencia de una pieza como El Tendedero, que sigue viva y no sé cuándo se vaya a acabar, y Maternidades Secuestradas, que tampoco está cerrada todavía, Archivas se cerró en el 2021 porque me invitan a dar esta conferencia sobre arte y feminismo en el TEC de Monterrey, en la cátedra Alfonso Reyes, y yo empiezo a pensar que esa es una pieza que ya pasó a la mayoría de edad, pues ya no es una pieza contestataria. Me invitan entre las teóricas Dana Haraway y Judith Butler a hablar de Archiva, lo cual me parece a mí extraordinario. Me pagan como les pagan a ellas, lo cual me pareció sensacional, pero la pieza ya la habían visto 10,000 personas, y entonces empiezo a sentir que, bueno, esta pieza como tal puede seguirse reactivando cuando otras mujeres lo hacen, pero yo ya no hago esa plática como tal. Hablo de la pieza, pero ya no a manera de performance, y es una pieza que considero ya cerrada. Actualmente, y ya con esto termino, estoy trabajando sobre una pieza que se llama, un proyecto que se llama Hablando se entiende la gente, interviniendo en el archivo de Pinto Mi Raya, en el cual pues estoy metiéndome básicamente a todas las conferencias que he dado desde hace
desde el 76, que les mostré la primera imagen, desde esa primera conferencia, haciendo un trabajo arqueológico de qué fue, de qué pasó, buscando las diapositivas, entendiendo cuál era el contexto en cada una, hablando de piezas mías que han sido conferencias, en fin, metiéndome a trabajar en el archivo desde este punto de vista. Hay un blog en el cual estaré compartiendo toda esta información y pues es el proyecto que estoy haciendo actualmente para el Sistema Nacional de Creadores de Arte. Entonces, pues ya veremos cómo va cambiando y qué es lo que sucede. Estoy más que feliz de responder a comentarios o preguntas que tengan. Mónica, muchas gracias. Pues sí, hay varios comentarios y verdaderamente felicidades, porque qué interesante dupla, ¿no? O sea, arte feminista es arte militantemente feminista, ¿no? O sea, estás imbrincando y es una doble relación. Y bueno, pues te voy a leer algunos de los comentarios. Eva Risto te manda a saludar. Olga Marina Rivas Arriaga, también saludos desde Guatemala. María Mercedes Tello, desde Colombia, te manda un saludo y agradecimiento al Museo de la Mujer por estar haciendo estas transmisiones. También Yolanda Luna te dice que siempre generosa, compartiendo desde sus entrañas, poderosa, admirable y entrañable, maestra Mónica Meyer. Mayer. Ana Mata, muchas gracias por la transmisión. Carmen Trejo, actriz, siempre es un gusto escucharte, querida Mónica. Desde Apizaco, Tlaxcala, Vika López, te mando un saludo a todos y a todas y felicito a la maestra Mónica Mayer. Marisol Güences Mina, saludos cariñosos. Su aporte, Mónica, es hasta hoy una herramienta poderosa. Gracias. Tamara Carrasco Vilchis, el tendedero me ayudó a entender la importancia de la denuncia. Pues son algunos de los comentarios que te están enviando. Y bueno, pues Flor Olivarría nos dice que nos motivas a replicar estos trabajos. Muy ilustrativa tu conferencia. Igual Alejandro Hernández, grandiosa conferencia, me encantó. Mi duda es de qué forma el arte feminista puede transformar las realidades contextuales, tomando en cuenta que es una práctica política fuera de la política estatal. Bueno, a la primera pregunta, la anterior, con las respuestas varía lo que hago. Procuro que me den una copia, si no me quedo con los originales, pero pues son de cada comunidad. Entonces, las han usado de diferentes maneras y se han estudiado de diferentes maneras. Y como les digo, procuro tener yo una copia, que se vaya haciendo un archivo, pero depende de cada grupo. Un poco la pregunta de cómo transforma el arte y cómo incide. Por ejemplo, acaba de hacer un tendedero en un museo y llega un grupo de 100 alumnas y alumnos de secundaria y entonces participan en el tendedero y empiezan a poner todo lo que les pasa y todo lo que sucede, lo cual pues evidentemente con la persona encargada de servicios educativos va y se lo plantea a la escuela, va y le dice a la escuela, esto está pasando, son focos rojos, hay que hacer algo al respecto, ¿no? Entonces creo que en ese sentido pasan cosas y pasan cosas que pueden llevar por lo menos a solucionar algunas de las cosas, pero el mismo hecho de crear conciencia pues va cambiando y va alterando cómo suceden qué cosas suceden y qué cosas conseguimos aceptables, consideramos aceptables y no consideramos aceptables. Yo lo digo desde el primer tendedero, que ni siquiera teníamos la palabra acoso y empezábamos a hablar de eso, y hoy en día que son temas muy relevantes y considerados muy serios por muchísimas personas, ¿no? Entonces, pues eso va cambiando las cosas. Yo espero, ¿no? No creo que el arte sea la panacea tampoco, pero sí tiene esa capacidad de incidir en lo cultural. Pues yo creo que es muy interesante darnos cuenta que todo movimiento social tiene una expresión estética.
porque la estética es una forma de las relaciones sociales y por eso es tan interesante lo que tú nos planteas al decirnos, finalmente, toda artista feminista, pues que plantee lo que es el arte, pues ese es el arte. O sea, la definición no puede quedar acotada en una definición formalista ni estereotipada, puesto que esto va transformándose en la dinámica de la creación artística. Por eso es muy interesante cuando tú haces el intento, ¿no? De ir más allá de esta relación tradicional creador-espectador a través de lo que tú llamas la distribución. Eh, la Universidad Nacional, ¿no? Tiene como función la distribución social del conocimiento y el arte es un conducto, el arte es un lenguaje. Y esto es una de las grandes aportaciones a este activismo pedagógico a la vez, ¿no? Todos estamos construyendo, estamos creando y recreando elementos de comunicabilidad que se logran de manera excepcional a través del arte. Y es lo que tú estás dejando, ¿no? O sea, estás dejando huella a través de permitir que los demás o las demás puedan nombrar aquello que está oscuro, que está intimidado, que está alejado de los significados cotidianos y se ponen a la luz en la discrecionalidad de un tendedero. Entonces, efectivamente, el decirte, ¿y qué haces con todo esto? Se me hace fantástico, puesto que hay a través de estas iniciativas, pues a lo mejor tú misma estás en contacto con todo este grupo de colectivos de las restauradoras con glitter que se meten y tratan de documentar, ¿no? Todo lo que en las manifestaciones y las protestas, pues se dice, porque esa manera, aunque no sea literatura propiamente hablando, ya nos está dando la forma que evidentemente a nivel plástico, pues tú lo haces, lo integras, lo incorporas y le das luz, ¿no? Por eso es verdaderamente algo muy interesante que lo que estás planteando va más allá del concepto tradicional de museos. Yo no quisiera dejar de mencionar que este impacto, sobre todo de los museos, la lógica de los museos alrededor de lo que fue la pandemia, pues los museos se convirtieron en transmisores, ¿no? O sea, estos tendederos estaban realmente afuera de los espacios, el mismo Consejo Internacional de Museos exaltando la necesidad de ir por encima de los límites físicos y materiales del inmueble, ¿no? El museo era abierto y la comunidad tiene que empezar a documentar sus propios temas. Por eso es muy interesante cómo a través de estos tendederos tú estás poniendo el dedo, ¿no? El dedo en esa verdaderamente llaga, ¿no? Que favorece ahora una apertura hacia nuevos movimientos estéticos y también documentales. Por eso sí es muy interesante, por ejemplo, ¿qué quiere decir documentar los sentimientos? ¿Qué quiere decir documentar el primer acoso? O sea, qué importante cuando no teníamos las palabras a cuando ya ahora podemos comprender el sentido del acoso y podríamos quizá generaciones pasadas que nombrábamos las cosas o las callábamos, ¿cómo podemos ir creando nuevos elementos que hagan conciencia para superar pues esta inequidad verdaderamente, ¿verdad? Entonces, bueno, pues son algunos comentarios antes de seguir leyendo pues la serie de felicitaciones y reconocimiento, ¿no? Te dicen, bueno, siempre Lorena Aide Mesa Castorena, siempre es un placer escucharla. Sofía Ramírez, también me quedo con lo que dijiste de que el arte feminista es necesario. Y Gabriela Huerta Tamayo nos dice, ¿los tendederos sin denuncia acaso no alojan una narración de denuncia? ¿Podrías marcar un poco más la diferencia entre tus tendederos y la denuncia, por favor? Esta es una pregunta. Y bueno, por supuesto, el agradecimiento a la plática, a Mónica y al Museo de la Mujer. Tenemos también, pues, el sentido de lo fantástico que es esta conferencia y tienes una felicitación también desde Guatemala. Déjame ubicarla, que nos dice Frederic Drilon.
Muchas gracias, Mónica. Muy importante tu trabajo a lo largo de tantos años. Es una verdadera referencia. María Lucrecia también manda muchos saludos y reconocimiento. La licenciada Lucrecia Vicente Franco del área de docencia del Instituto de la Mujer Universitario de la Mujer en USAC y UMUSAC de Guatemala. El comentario de Sofía Ramírez dice, me quedo con lo que dijiste de que el arte feminista es necesario. Gabriela Huerta, los tendederos sin denuncia, exactamente, no alojan también un significado. Bueno, pues tienes la palabra. Sí, no, definitivamente. Yo creo que la diferencia es que, bueno, los tendederos que yo hago, que sí quiero aclarar, son como el pequeño grupo, los grupos de concienciación que había mucho al principio del feminismo, no sé ahora qué tanto se sigan usando, pero eran estas reuniones que teníamos entre mujeres, que nos sentábamos en círculo a hablar, cada quien con el mismo espacio, un espacio seguro, nadie interrumpe a nadie, no se juzga y cada quien tiene sus 2 minutos, pon tú para hablar, y si te sobra tiempo tienes tu silencio y si tienes más que decir, pues te aguantas hasta el final. Y era crear estos espacios. ¿Qué es lo que pasa con el tendedero? Es igualito. Es un pedacito de papel del mismo tamaño para cada quien para hablar de un tema que nos interesa a todas. Entonces pasa lo mismo que con el pequeño grupo. De repente, al ir poniendo esta narración de una denuncia social, porque no eres tú que te acosaron cuando tenías 6 años, sino son 50 en el tendedero. Y entonces se da uno cuenta que esto es un problema estructural, que es lo mismo que pasaba en los pequeños grupos, que se da uno cuenta que la manera en que manejaban el dinero en mi casa y el que manejaba siempre todo era mi papá y mi mamá no tenía ningún acceso. O sea, a lo mejor era diferente en otras familias, pero en muchas había también esta situación de desventaja de las mujeres. Estoy hablando de la prehistoria, ¿no? Cuando empiezo yo en esto. Entonces sí hay una narrativa, son una narrativa de lo que pasa socialmente, pero la denuncia, pues muchas veces los tendederos de denuncia no cuentan qué pasó, que en los míos es muy importante y cada vez en los distintos grupos lo profundizan más. ¿Qué pasó y qué sentiste? Pues me acosaron en una fiesta, me jalonearon los chavos, me querían bajar, me querían subir la falda, bajar, en fin, un caso así. ¿Y qué sentiste? ¿Y qué condiciones? Entonces es contar una historia, qué se siente, qué es lo que pasa, para entender el contexto realmente. También para que los hombres entiendan. Porque luego se sorprenden, ¿no? Lo vemos en los grupos. A ti, ¿cómo te vistes para salir a la calle? Pues a mí me dijeron que vaya tapada y que no enseñe y que quién sabe qué y que me proteja y que, o sea, salir con miedo. No a pensar cómo salimos, ¿no? Y los hombres muchas veces se quedan así como, ¿what? ¿A poco piensas cómo sales en función de tu seguridad? ¿Piensas cómo te vas a vestir? Este tipo de cosas que acaban siendo muy evidentes en los tendederos. Cuando es un tendedero de denuncia fue fulanito que me hizo tal cosa o fue fulanito nada más. Entonces muchas veces no tienen esta historia y lo que acaba pasando en mi experiencia muchas veces son muy fuertes, son muy, muy efectivos, pero también causan mucha violencia de regreso hacia quienes organizan el tendedero. Causan mucho miedo en las instituciones. Entonces, la mayoría de las veces nada más se ponen como, no, aquí no pasa y no vamos a decir que está pasando esto, y no saben cómo actuar ante esto. Yo creo que tendría que ser un poco como por pasos. Órale, vamos a hacer un tendedero que no sea de denuncia primero, a poner la situación. Vamos a ver qué pasa, vamos a tratar de hablar, vamos a hablar con las autoridades, que los chavos vean también qué es lo que está pasando, porque tienen hermanas, tienen amigas, entienden de esa situación antes de que se pongan a la defensiva. Y bueno, pues ya si no pasa nada, entonces haces un tendedero de denuncia, como que vaya subiendo el asunto. Yo lo que he sentido es que es demasiada la agresión que sufren muchas veces las chavas con los tendederos de denuncia y no necesariamente se pasa a cambiar algo. Tiene que haber un trabajo muy serio de irlo cambiando. Ahorita acaba de haber un tendedero que estaba en el Conservatorio Nacional de Música,
lo habían tenido mucho tiempo las estudiantes de denuncia, lo tienen todavía en Instagram, pero deciden bajar el tendedero pidiéndole una serie de cosas a las instituciones. O sea, lo bajamos, pero queremos esto, lo otro y lo demás allá. Entonces fue muy conmovedor porque, pues sí, por lo pronto las autoridades ya se comprometieron a resolver lo que está pasando y a tomar cartas en el asunto. Entonces van a tener que hacer no nada más el tendedero, sino luego todo un trabajo posterior de ir negociando, de ir incidiendo, de ir pidiendo que haya talleres, que haya una serie de cosas. Entonces, bueno, pues creo que esas son algunas de las diferencias y es lo que me interesa ir averiguando ahorita, cómo de esa primera denuncia, los siguientes pasos que están ellas mismas descubriendo. No es que yo lo descubra, yo les paso tips de lo que estoy viendo de ciertos grupos. Yo creo que estás haciendo una labor de concientización muy eficaz porque evidentemente se tiene que hablar. Lo no dicho hay que ponerlo a la luz, a la comunicabilidad. El asunto es poco a poco, no se puede transformar las cosas de la noche a la mañana, pero el hecho de romper la naturalización del abuso y de la inequidad es importante. Y tener la discrecionalidad ¿cómo se llama? Nosotros lo usamos cuando aplicamos instrumentos y todas estas cosas, del anonimato, porque si no estás estigmatizado desde antes o estigmatizada. Entonces, bueno, esto es importante, atreverse a hablar, atreverse a compartir ayuda, y esto es lo fantástico del arte, porque aquí es en donde la relación creador-espectador se vuelve recreador, el propio espectador, porque a su vez está contribuyendo a la recreación que le va dando un horizonte de significado integral. Y ahí es en donde se me hace fantástico tu postulado y tu principio, ¿no? Hay que aprender haciendo, hay que hacer aprendiendo, estamos caminando, lo importante es caminar y claro, cada uno con su peculiaridad le puede aportar algo. Todos podemos aportar algo, todos tenemos elementos creativos, recreativos y de creación. Y esto es algo importante, o sea, estar separando de tal manera el arte, la creación artística de la vida diaria, pues en este momento se cristaliza justo en esta especie de explosión de posibilidades, de horizontes de significado, como esto que pues decías, ¿no? La distribución social, ¿no? Del arte en esta parte del enfoque participativo, pues pues no se trata de salpicar, sino de abrir caminos para empezar a darles contenido, pero no sin ti, ¿no? No sin tigo, yo diría, y esto es algo muy, muy conmovedor y muy de reconocer, pues la enorme aportación que, por ejemplo, puede tener la Archiva, ¿no? Eso sí, no te nos puedes ir sin darnos, por ejemplo, tus ligas, dónde se puede comunicar contigo quienes directamente quieran estar revisando tus aportaciones, invitarte, comentar, puesto que ese es el sentido del museo, ¿no? Sí, tengo un blog que se llama De Archivos y Redes, que ahí está todo el trabajo. Ahorita no me acuerdo de cuál es el dato, pero lo más fácil es que me pregunten a mi Facebook. Mónica Mayer, entre paréntesis, pinto mi raya, y ahí estoy, soy como fácil de localizar en los múltiples blogs. Y está todo documentado. Tengo otro blog que se llama Si tienes dudas, pregunte, que es el blog de toda la exposición que tuve en el MUAC, y ahí también se puede encontrar pues toda mi obra y todas estas cosas. En lo que más participo es en el Facebook y un poco en el Instagram también, pero en Facebook ahí me encuentro. Excelente. Bueno, pues caray, ¿qué puedes recomendarnos? ¿Qué puedes recomendarnos a las mujeres, al museo, a los artistas? Yo creo que ahí, ahora, y viendo lo que dice también de nuevo ahí Gabriela Huerta, que dice que ojalá hubiera más pequeños grupos, esa es una idea que me está rondando en la cabeza últimamente. Si de cada tendedero salieran 10 grupos de concientización de estos grupos, de pequeños grupos, sería maravilloso porque eso lleva realmente ya a otro tipo de organización. Estoy segura que muchos los han tenido, pero que se volviera una práctica más común, no nada más dejar ahí tu coexperiencia, sino hacerlo en un contexto más amplio. Entonces, insistir en esta práctica feminista
de la prehistoria, que creo que es una herramienta muy fuerte para cambiar a fondo, no nada más cambiar de dientes para afuera, ¿no? Y lo que siempre también recomiendo muchísimo es que guarden sus archivos. Yo el primer tendedero lo tiré porque ni me imaginaba que iba a ser interesante en otra época, porque no había dónde tenerlo, porque cuál puede ser la importancia de las respuestas, ¿no? Entonces, pues guarden sus archivos, porque a lo mejor son una colectiva chiquita que empieza, o son artistas que están empezando, pues guarden sus archivos y registren lo que están haciendo, porque de veras todo lo que estamos haciendo todas es importante. Y pues digo, creo que espacios como el Museo de la Mujer y su centro de documentación, pues hacen un trabajo invaluable de reunir todos estos materiales. Entonces, Sí, claro, lo importante no está, como dicen por ahí, ¿no? No nada más hay que poner el huevo, ahora hay que cacarearlo, hay que darle seguimiento, hay que hacer un movimiento. Tú estás haciendo lo propio, pero esto no está sola y lo importante es que todo el mundo puede contribuir y esto le da, pues no nada más sentido al museo, al arte, sino a todo un movimiento de equidad, de justicia obligada, ¿no? Pero sobre todo enfocado a decir las cosas. No nada más gritarlas, sino aprender también a decirlas, abriendo puentes, tendiendo horizontes que lleven más allá de la mera denuncia, ¿no? Sí, sí, eso me parece a mí también muy importante. Y luego me andan diciendo que, ay, que gracias por abrir el camino, que quién sabe qué. Pues es que eso fue lo fácil. Eso fue lo fácil porque empezábamos. El trabajo duro está ahorita. Y el trabajo importante es lo que van a retomar y lo que van a hacer con todo, con esto, las artistas más jóvenes, las feministas más jóvenes, ¿no? Entonces, en ese sentido, que se tomen en serio, porque su labor es importantísima. Claro, claro. Sí, no es, y sobre todo en esta idea del happening, ¿no? Que parecería que es el arte efímero, ¿no? Que esto empezó desde los 60. El mural efímero, el arte efímero, había que provocar, pero bueno, y después de eso, ¿no? O sea, no es inmediato, no es un tema de consumo de la cultura, es creación auténtica de la cultura, y de eso se trata, porque si no logramos impactar en ese nivel, no vamos a arraigar, no vamos a profundizar, no vamos a tender las manos y los brazos para seguir construyendo algo que dure, ¿no? Entonces, esto tiene que abrir con todos los colores, con todos los sabores, con todas las emociones, pero con todas las palabras, con todos los lenguajes que vayan haciendo del arte, pues un elemento muy liberador, muy liberador. ¿Tú cómo te sientes? ¿Tú cómo te ves a ti misma como artista? Yo estoy muy sorprendida. Yo la verdad es que me sorprende muchísimo que una pieza, pues como es como que el tendedero y varias otras se estén reactivando. Eso a mí me parece muy sorprendente porque, pues como bien dices, de los happenings, pues se hacía una vez y ya no se volvía a hacer, ¿no? Y no había esta posibilidad que creo que viene de la reflexión feminista de la historia del arte, de la teoría del arte, de también pensar en las obras como algo que eventualmente puedan irse insertando en la sociedad de otras maneras, en realmente entender el contexto. Y que el contexto es, te digo, 90% de la obra es el contexto, no nada más la idea. Entonces, esos pues, son ideas que vienen del feminismo para mí. Entonces, yo me siento muy sorprendida y muy contenta de que esté pasando esto. Y nada, pues muy feliz. A mí me sigue divirtiendo mucho el arte feminista. Con todas las dificultades que hay, con todo lo que hay, es mi, pues es mi manada, es mi grupo, es mi comunidad. Entonces me interesa mucho lo que están haciendo las otras artistas, me interesa mucho lo que hacen las historiadoras del arte, las curadoras, las periodistas culturales feministas, lo que estamos haciendo entre todas. Eso me emociona mucho, entonces pues es una maravilla estar viva en este momento, ¿no? Y poder ver cómo ha cuajado y lo que está sucediendo con el arte feminista. Claro, claro. Pues caray, no sé si haya más comentarios. Yo no quisiera nunca terminar estos eventos porque es verdaderamente un descubrimiento. No cabe duda de que el arte asombra, ¿no? Y esto es arte.
esto es arte en el más auténtico sentido de la palabra. Es un hecho que todos estamos sorprendiendo y estamos no estamos muy sorprendidos, pero además yo creo que no nada más sorprendidos, estamos conmovidos. ¿Estás de acuerdo, Mónica? Porque verdaderamente vienes aquí a destapar un mundo de posibilidades que, bueno, logra conmover y más que otra cosa, enormes reconocimientos, síguele así, cuenta con nosotros en todos sentidos y qué bonito que hayas inaugurado este ciclo de conferencias. Pues a reserva de algún otro comentario, estamos empezando a cerrar y no sin antes decirles que el viernes 14 a las 12 horas, así como el día de hoy, ay, mira, se te está entregando tu diploma por haber impartido la conferencia de arte feminista, 3 proyectos personales en el ciclo de conferencias Arte Feminista en conmemoración del Día Mundial del Arte. 13 de abril 2023 y nada más ni nada menos que va firmado por nuestra querida fundadora y directora del museo, la doctora Patricia Galeana. Y bueno, yo quisiera comentarles que el próximo viernes a las 12 horas, el viernes 14, o sea, este viernes, pues vamos a tener otra conferencia coordinada por la doctora Beatriz Saavedra de FEMU de la UNAM, ¿sí? Con la invitada Angélica Santa Olaya. El tema es en torno a Enriqueta Ochoa, 1928-2008, nuestra poetisa. Entonces es fantástico, Betty, felicidades y en muy buena hora. Y caray, que el arte siga, que inunde, que convoque, que nos ayude a caminar, que nos ayude a expresar lo que podamos decir. Así que pues es para mí un honor también invitarles a todos para que nos vayan visitando en el museo de martes a domingo en un horario de 10 de la mañana a las 6 de la tarde, porque estamos ubicados en República de Bolivia, número 17, en el mero centro histórico de la Ciudad de México. Pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales también, en Facebook, Museo de la Mujer, Twitter, @Museo de la Mujer, en Instagram también, @Museo de la Mujer CDMX, y en nuestra página web, www.museodelamujer.org.mx. No olviden que de esta interacción, pues nosotros podemos profundizar, abrir y sobre todo darle vida nueva, que se tiene que renovar, que se está construyendo a esta doble relación del museo, la creación, la recreación y la construcción de una cultura feminista. Muchas gracias a todos. Podemos ir cerrando entonces, los despedimos y los seguimos esperando. Muy buen día. Mónica, un abrazo y muchas felicidades. Excelente conferencia.